Ya compartir con ustedes. Vamos a ver, aquí está. Ok, entonces aquí podemos ver, vamos a continuar con nuestro análisis. Déjenme, vamos a cambiarlo aquí tantito ahí para que se vea más. Entonces recordemos que nos quedamos en la última vez que estábamos analizando esta conversación, o yo le puse ahí también como batalla, que tiene nuestro Señor Jesucristo con Satanás aquí en la tierra. Y es muy interesante poner atención sobre lo que podemos aprender de esta plática que tienen los dos, de estas insinuaciones que hace Satanás contra Jesucristo, que creo que son muy importantes que nosotros las consideremos porque son también pensamientos que nosotros podemos llegar a tener. Al final de cuentas, creo yo que la lección que aquí nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo es que nosotros siempre podamos analizar y considerar todos los argumentos que se nos ocurren, porque al final de cuentas todos nosotros también somos personas de ideas. Al final de cuentas, creo que nuestras ideas tienen mucho que ver porque la idea es el génesis de una acción. Todo lo que hacemos se origina primero en una idea y también una idea se nutre de un sentimiento. Entonces los sentimientos nutren a las ideas y eso es lo que después nos hace actuar. Y si nos damos cuenta, para nuestro Señor Dios, lo más importante es lo que haces. Porque mientras estás en el proceso de sentir y mientras estás en el proceso de pensar, tú todavía puedes no actuar. Y vemos que Dios solamente hace juicio de las cosas que ya se han hecho, no de las cosas que estás pensando. O no sé si alguien pudiera objetar a esta aseveración. Repito, Dios hace juicio de las cosas que hacemos, perdón, no de las cosas que a lo mejor pensamos. Aún nuestro Señor Jesucristo nos advierte que nosotros tenemos una labor de revisar nuestros propios pensamientos porque indudablemente, si tú los revisas desde el pensamiento, vas a ahorrarte la pena de terminar haciendo algo que después no te vas a arrepentir. Por eso es importante que desde el pensamiento nosotros pongamos una labor de decir, bueno, qué cosas estamos permitiendo que se nos estén metiendo a la cabeza? Porque somos nosotros los que tenemos esa potestad. Dios no se mete a la fuerza en nuestra cabeza, ni nuestro Señor Jesucristo. Él nos da esa autonomía como seres independientes de ese don que nos ha dado. Pero nosotros con esa potestad de las ideas que tenemos que se nutren con los pensamientos, pues son las que eventualmente generan una acción. Dice, en algunas iglesias se considera la intención como pecado consumado. Bien, bien, gracias a nuestro hermano Jaime con su intervención. Así es. Ese es otro punto a considerar. Pero si yo me refiero, por ejemplo, a los ejemplos que están narrados en el Antiguo Testamento, sería interesante que alguien aquí me dijera, yo no tengo a la memoria ninguno en donde Dios haya juzgado a alguien por el solo hecho de haber pensado algo, sin haberlo ejecutado. Por eso aquí sería interesante que alguien me ayudara si se acuerda del caso de alguien en donde Dios a una persona por solo el hecho de pensar sin que la persona lo haga, Dios le hubiese juzgado. Ahí lo dejamos de tarea para que si alguien se acuerda, pues ya nos lo dice en otro estudio, pero hasta donde tengo memoria me parece que no. Siempre está el elemento de la acción. Caín, pero ¿por qué Caín? A ver, mi hermana, explícate, ¿por qué Caín? Y no le dijo nada sobre su ofrenda que había dado. Entonces le dice, ¿por qué te enojas?
y Ajá. no tienes por qué, o sea que él, me imagino que expresó algo, pensó algo y lo Sí, pero manifestó. ahí lo está juzgando Dios. Bueno, le estás diciendo que para qué se enoja. Ok, pero eso no es un juicio. No lo está Bueno, castigando. ¿En qué pero sí le momento está le puso la reprochando. marca? ¿En qué momento lo maldijo Dios? ¿Ahí? No, cuando mató a a su hermano. Ah, bueno, entonces mi observación es que Dios ejecuta un juicio con consecuencia, en este caso el castigo lo maldijo, pero no lo maldijo ahí. O sea, tuvo Caín, tenía la idea, estaba enojado y Dios le dice, ¿por qué te enojas? Le está cuestionando, sí le está cuestionando, pero no lo está ahí castigando, no le ejecutó, no lo maldijo. Ah, como en ese momento estás enojado contra tu hermano, maldito seas. Con lo que exactamente le dice después. La pregunta aquí, hermanos, ahora sí que tomando, lo hubiese maldecido desde que él pensó y se enojó contra Abel, ya no hubiera matado a Abel, porque ya estaba maldito. Entonces, ahora como dicen aquí en el rancho, entonces, la afirmación que hago de que Dios ejecuta un juicio y castigo hasta que actuamos, ¿sí? Hasta que actuamos. Cuando aún estamos en pensamiento y en sentimiento, pues igual, yo diría que ahí Caín piense, tuvo una gran bendición porque a quien Dios bueno, hoy nosotros a través del Espíritu Santo, que es ahora sí que el consolador que nos deja nuestro Señor Jesucristo, Él interviene y nos habla de la misma manera que ahí Dios le habló a Caín. Pero al final de cuentas nosotros podemos decidir. Y esto es bien importante, mis hermanos, porque regresando aquí al análisis que estamos haciendo de la plática que tiene Satanás con Jesucristo, precisamente es una plática en donde vemos este combate de ideas, ¿sí? En las cuales intenta, pues, plantar una idea, Satán, en la mente de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo se defendió. Pero entonces consideren eso, de todos modos se queda de tarea, sería muy interesante y lo solicito pues, para que se nutra la idea, ¿no? Recuerden, si alguien se acuerda de algún caso en el cual Dios haya juzgado y castigado a una persona por haber tenido una idea sin que la haya ejecutado, sí se entiende la petición, ¿verdad? O sea, alguien que pensó y entonces de que pensó dijo Dios, a ver, espérame, ¿ya lo pensaste? Ahora, ¿te va este castigo o te va esta maldición porque lo pensaste? Y ni siquiera me esperé a que lo ejecutaras. No me esperé a que tu idea o tu acción se completara, ¿sí? Mi tesis que propongo aquí es que me parece que no. Siempre Dios permite que la acción se ejecute. Y eso lo podemos analizar después en otro estudio, porque nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué Dios permite que la acción se ejecute? Como en el caso ahorita que bien mencionó nuestra hermana Rosalba, sí, Dios habla con Caín y le dice, ¿por qué estás enojado? Le estás haciendo que reconsidere su sentimiento, porque si se dan cuenta es un enojo, que es un sentimiento que está nutriendo un pensamiento, que en este caso el pensamiento es quiero matar a Abel. Vean cómo un sentimiento engendra a un pensamiento, ¿sí? Porque para poder matar a alguien se puede hacer así nada más sin querer. Yo puedo matar a alguien sin querer. Ay, nada más sin querer, así como que, ay, te maté. No, se necesita planear, se necesita pensar, o sea, si a Caín lastimó a Abel, o sea, tenía intención de lastimarlo, no le iba a hacer una caricia. Entonces, esa intención requiere pensamiento porque tienes que planear.
como quieres lastimar a la otra persona. Como de la misma manera es al revés, mis hermanos. Cuando nosotros queremos amar a alguien, cuando nosotros amamos a alguien, también pensamos cómo amar a esa persona, cómo expresar nuestro amor hacia esa persona que nosotros amamos. También hay un acto de pensamiento, hay un acto de decisión de cómo expresas ese amor y se traduce en a veces las palabras que utilizas, en una acción que acompaña para poder asistir a esa otra persona. O sea, el amor tiene también muchas formas de expresarse y de conjugarse, pero también el amor, véanse que si solamente se queda en un sentimiento y en un pensamiento, si no se ejecuta el amor, pues también como que no, pues de qué mucho diga que yo les diga, ay, los quiero a ustedes. Pues es muy fácil decir así, te quiero, ¿no? Te quiero, te quiero. Y ya. A ver, nuestra hermana Meche. Adelante, nuestra hermana Meche. Y Jehová está con ustedes. Pero Bien. entonces cuando dice el Señor Jesucristo, que les dice ahí en Mateo, que todo el hombre que codiciare a una mujer ya cometió adulterio, ¿eso cómo se podía traducir? Sí, sí, por eso lo estoy preguntando, porque al mismo tiempo que asevero que en la Biblia no hay un ejemplo en el cual Dios castigue a alguien con tan solo pensar, pero cuando Jesucristo, de hecho me acordé exactamente de que Jesucristo dice que Él ya no dice a nosotros que hasta en el pensamiento, nosotros desde ahí ya hagamos una labor. Creo que lo que está haciendo Jesús es exactamente lo que Jehová le estaba diciendo a Caín que tenía que hacer. O sea, desde que estás tú teniendo tus pensamientos que están siendo, hagan de cuenta que los sentimientos son como el combustible. Los sentimientos son un combustible que empiezan a nutrir el pensamiento. En este caso, el odio que empezó a tener a Caín hacia Abel. Entonces, cuando Jehová habla con él, es como si le estuviese diciendo, oye, Caín, combate a tu pensamiento desde ahorita, ¿sí? Combátelo, porque si tú no lo combates, si tú no lo detienes, se va a hacer cada vez más grande. Y por eso creo que Jesucristo, por eso nos dice que es muy peligroso que nosotros, desde los mismos pensamientos, Dios no nos está castigando todavía por pensar, pero dice Jesucristo, pero si tú no los detienes desde el pensamiento, corres el riesgo de que pases la barrera. Diríamos ahí, no sé si han oído un término que dice la barrera de no retorno. Y la barrera de no retorno es cuando Caín levanta su mano y mata a Abel. Ahí ya no hay retorno. Ya no retorno. Ya, ¿qué retorna? O que digas perdón, pues sí, perdón, pero ya lo mataste. Ya no hay retorno. Pero mientras está en tu mente, hay retorno. Y creo que por eso lo que Jesús nos advierte ahí, lo que Jesús nos recomienda es que no, combátelo desde la mente para que no corras el riesgo de ir a la zona de no retorno en donde ya ejecutaste la acción y ya va a ser muy complicado resarcir el daño. Ya realmente va a ser muy, muy peligroso. O sea, creo que a eso es lo que se refiere Jesucristo. Por eso dice, no, desde el pensamiento, combátelo. Desde ahí les estoy diciendo que no te esperes hasta que Dios diga, ah, pues ya te castigué. No, desde ahí tú combátelo porque es tu forma de salvaguardarte tú. Porque de la otra manera llegas al punto en donde entonces sí ya Dios te va a ejecutar, que es algo de lo que veo aquí cuando leamos la parte donde dice que no debemos de tentar a nuestro Dios, porque tenemos muchos ejemplos de precisamente de quienes lo han tentado y no tienen escapatoria, ¿no? No han tenido escapatoria, pero nosotros, esta generación que tenemos de nosotros, de seres humanos, pues tenemos esta, digamos, pues no sé cómo decirlo, pues esta, digamos, paciencia que nos tiene Dios de permitirnos a todos, ¿eh? No nada más a nosotros aquí como iglesia, sino a todo mundo, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay gente tan desesperada y tan enojona? Y nos topamos con todos, bueno, porque así como Dios ha tenido paciencia con nosotros, la sigue teniendo con todas las personas, ¿sí?
Pero sí, mi hermana Meche, creo que a eso se refiere Jesús y por eso nos invita a que desde ahí nosotros podamos combatir el pensamiento. Pero mi pregunta sigue siendo la misma. Si alguien se acuerda de un ejemplo bíblico en donde Dios castigue, maldiga a alguien por tan solo pensar sin ejecutar, sería interesante que nos lo recuerde para ver si está esa referencia. De acuerdo a mi tesis y hipótesis que les digo, es que parece que no, que Dios siempre ejecuta su juicio después de la acción. Entonces vamos a ver rápidamente. Adelante, adelante, mi hermano David. No te oyes, prende tu micro. Gracias. Hay un pasaje en el libro de Santiago, es Santiago 1 del 12 al 15. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida y que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, es pensamiento, ¿no? Es Sí, atraído y seducido. Entonces, la sí, concupiscencia, o sea, su pensamiento, sí. después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, ahí ya nos especifica un poquito muy duro, ¿no? Sí. Que tienes un castigo solo por pensar algo. Yo he puesto esto de ejemplo cuando tú, o sea, nosotros como varones vemos una mujer. La, Ujú, la, el pensamiento está, pues yo voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces, ujú. cuando ya cumplimos el deseo, el pensamiento, es cuando ya es pecado. ¿Y qué nos trae? O sea, no es que ya nos haya castigado Dios, sino que viene un castigo de parte de Dios. No sé si eso nos sirva. Sí, mi hermano, ahí yo lo que veo, y interesante, que bueno que lo mencionas en ese texto, cuando ves que dice ahí, cuando la concupiscencia se consume, Ajá, cuando dice, cuando, o sea, y esa consumación es la acción, ¿sí? exactamente. Cuando pasas del pensamiento al actuar, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pensando y odio a alguien y de repente viene la persona y entonces ahora sí de mi boca le digo, idiota, ahí ya pasé del pensamiento a la acción. La acción, Ya le dije, idiota, o le dije, te odio, ¿no? O levanté mi mano y le di con todas mis fuerzas porque le quiero arrancar el ojo, el oído, no sé. Pues ya pasé de la, sí, exactamente, sí, la sí, no, concupiscencia. Ajá. como que no hay castigo solo por el pensamiento, sino hasta después cuando ya se consumó el Porque pecado. efectivamente, mi hermano, por ejemplo, yo en este ejemplo llego contigo, lanzo mi mano, te arranco el ojo y como dice, ¿qué engendra esa acción? Muerte, porque entonces, no, tan solo mis hermanos, hoy, por ejemplo, estaba en la casa de mis hermanos, nuestra hermana Rosalba y nuestro hermano Jaime, y estábamos viendo una noticia, fíjense nada más, eran dos hombres que venían en un tráiler cada uno, y no sé, y empezaron a competir entre ellos porque no se querían dejar pasar y no se querían dejar pasar nada. Y entonces eso lo dicen los testigos que vieron. Y entonces como no quisieron dejarse pasar, llegaron a un punto donde chocaron ambos y entonces, ¡pum!, estrellaron sus trailers. Y entonces uno de ellos se bajó con un martillo y se subió al trailer del otro a empezar a romperle el parabrisas. Entonces el otro hombre, con el terror, aceleró y entonces provocó que el hombre del martillo se cayera y le pasó encima y lo mató. Y entonces ahora el hombre que sobrevivió a la cárcel por asesino y el otro perdió la vida y se quedó con el martillo en la mano. ¿Cómo ven? O sea, ¿en qué mente dices tú que hoy te vas a levantar y vas a subirte a tu coche, que es tu utensilio de trabajo, te vas a morir? Porque competían en el camino. Mis hermanos, ¿qué es eso? Y hasta que no ejecutaron su idea y no ejecutaron su odio que tuvieron entre los dos y que no me gane. Pero ¿qué es eso? Que si, no sé si se entiende, si se ve cómo les llevó su acción
a la muerte, a uno literal, murió, y lo tétrico es que se ve la foto del hombre con el martillo en la mano, imagínense. Pero eso, mis hermanos, qué bueno que ahorita, como dijo nuestro hermano David, pues eso es un ejemplo de lo que nosotros también debemos combatir y evitar, porque esa acción es contagiosa, ¿sí? Y debemos, por eso dice Jesucristo, ten mucho cuidado, ¿sí? Si hubiesen ellos o nosotros, por eso dice Jesús, combate desde el pensamiento, no te permitas que el pensamiento siga y que el sentimiento, porque también, mis hermanos, nosotros también es muy importante que controlemos nuestros sentimientos para que esos no se desboquen, no se desborden en el sentido equivocado, ¿sí? Gracias, mi hermano, por la aportación, pero creo que por eso, creo que dice hasta que se consuma, pero mientras no se consuma hay oportunidad, ¿sí? Pero de todos modos está la tarea, a ver si encontramos un ejemplo y podíamos a lo mejor ver si estamos en lo correcto o no, ¿sale? O sea que hay que ver, yo también voy a seguir buscando a ver si encuentro un ejemplo. Bueno, entonces nos quedamos en esto. Creo que ya habíamos hablado sobre cuando le dijo de di a esta piedra que se haga pan, porque sabía que Jesucristo tenía hambre, y analizamos estos dos ejemplos, el negativo y el positivo, ¿no? Por ejemplo, el negativo, como Jacob le pidió su primogenitura a Esaú, y Esaú tenía hambre y le portó poca cosa, ¿no? En ese momento. Y el ejemplo positivo de Elías y una viuda, la cual estuvo dispuesta a dar su último bocado de comida y creyó en la palabra de nuestro Señor Dios a través del profeta Elías. Ahora vamos a ver el siguiente, porque creo que ya nos quedamos en terminar de analizar lo que es cuando el diablo le pone en un techo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que esté escrito, a sus ángeles mandará por ti y te alzará en las manos para que nunca tropieces con tu piedra. Y aquí quiero hacer una observación. Ustedes, mis hermanos, ¿se acuerdan o saben cuál es el primer libro de la Biblia que, de acuerdo a, ahora sí que a los antropólogos y a los estudiosos, cuál es el libro de la Biblia más antiguo? Job. Job, correcto. Entonces, suponemos que si es el libro de la Biblia el más antiguo, que esa historia de Job fue una de las primeras que los antiguos, en este caso Esdras, a quien nosotros, acuérdense que, si no mal me equivoco, como hemos aprendido en los estudios que nos ha dado nuestro hermano Jaime, Esdras en la cautividad de Babilonia fue el que estuvo liderando con algunos otros sabios judíos el recopilar los libros por primera vez. Quiere decir que los hebreos en algún punto empezaron a guardar sus escritos, a guardar sus historias, y así fueron pasando de generación en generación. Luego llegó Moisés, hizo sus escritos, pero luego ya en la cautividad de Babilonia, recuerden que fue Esdras, uno de los sabios, que empezó a organizar todo. Y suponemos que él, junto con los sabios que estuvieron en Babilonia, decidieron poner el libro de Job, ¿sí? La historia de Job. ¿Y por qué la describo aquí? Porque es muy importante la historia, porque vemos que en la plática que tiene Satanás también, fíjense cómo ese libro, que es muy antiguo, ¿sí? También nos habla de una plática que tiene Satanás con Dios, así como ahorita está platicando Satanás con Jesucristo. Y a ver, los voy a poner a prueba. Díganme, ¿qué encuentran de parecido en esta acusación que está haciendo Satanás a Jesucristo? Bueno, perdón, no lo está acusando, lo está instigando a que haga algo. Y se acuerdan que con Job, Satanás hace una acusación. ¿Qué le encuentran de semejante entre esa acusación y esta insinuación que hace Satanás a Jesús ahorita? ¿Qué le encuentran de semejante? A ver, los quiero poner a prueba, a ver si son observadores. Pues que le dicen, ¿no? Que Job le era fiel
porque pues estaba muy bien él, ¿no? Que estaba muy bien Job, ¿no? Entonces, por eso le dice el Señor, bueno, pues tiéntalo, ¿no? No, Creo vamos a yo, ¿no? quedarnos con la pura acusación. Ujú. Otra vez, Con la pura repítenos. ¿Qué es acusación. lo que acusaba Satanás? ¿Qué es lo que acusaba? Pues, pues de que que él lo ¿El quién? amaba ¿El porque lo quién? tenía bien, ¿no? Pero ¿él quién? Nada más, o sea, sí, nada más quiero que seas un poquito más clara en tus... Que Job lo amaba y lo obedecía porque lo tenía bien, porque Jehová tenía bien a Job, ¿sí? Ok. Que Job amaba a Dios por Ajá, conveniencia, así es. porque las riquezas de Job eran culpa de Dios, ¿sí? Bueno, él le proveía, ¿no? Eso, ¿no? Porque él lo cuidaban. Bueno, así lo entiendo yo, ¿no? No, Ajá. así lo entiendo yo, es decir, sí, mira, porque Jehová le dice, mira a mi siervo Job, ¿sí? Y Ujú. entonces ahí es cuando le dice, sí, pero porque tú lo tienes bien, ¿no? Por eso es que te quiere. Y entonces pues, le dice él, ok, pues tiéntalo, ¿no? Ok. Ahora, algo muy interesante, vean, aquí Satanás le dice a Jesucristo, le dice, tírate, tírate porque está escrito que a sus ángeles mandará para que a ti te cuide. Fíjense cómo aquí él está utilizando la idea de decir, no, es que Dios te cuida. Y vean que en Job le está a Satanás reclamando a Dios que Dios cuida a Job. ¿Sí se dan cuenta? Aquí le está diciendo a Jesucristo, tírate, porque Dios te cuida. O sea, que si a ti te va bien o te va mal es porque Dios te está cuidando. Él te cuida. Y sin embargo, con Job, Satanás le reclama a Dios y le dice, es que él está bien porque tú lo cuidas. ¿Se dan cuenta cómo aquí el diablo cambia de acuerdo a su, ¿cómo diría? Su intención, ¿no? En un lado le está diciendo a Jesús, no, Dios te cuida, Dios te cuida. Y en el otro le está el mismo Satanás reclamando a Dios que le va bien a Job porque él lo cuida. O sea, no, pues es que tú lo cuidas, ¿sí? Ahora, una pregunta, mis hermanos. ¿Job le iba bien porque Dios lo cuida? O sea, Job no hace nada y como Dios lo cuida, pues Job se pone a dormir y entonces, ay, mañana tiene 20 vacas más y luego tiene 20 becerros más porque Job, pues es Job y Dios lo cuida. Así pasa, así dice Dios, que si Él te cuida y te bendice, mañana te salen 20 vacas y te aumenta tu cuenta de dinero de tu banco y se te quitan las arrugas, tal vez, se te quitan las canas del pelo, porque Dios te cuida, porque Él, así es Dios. No, Jehová Dios siempre premia el esfuerzo, ¿no? Del hombre, ¿no? Tan es así que la salvación nosotros la tenemos que lograr, no con esfuerzo, y va a ser la corona, ¿no? De la vida lo que nos va a dar, ¿no? Esa es la premisa, ¿no? En realidad, Job trabajaba y por eso, ¿verdad? Tenía. Ujú, Bueno, esa es mi opinión, sí. sí. A ver, ¿alguien más que quisiese opinar? Porque mis hermanos, yo siento que la grosería de Satanás, porque Dios tiene una grosería hacia Job, es insinuar que Job tiene lo que tiene porque es voluntad de Dios. Esa es la grosería. Insinuar que Job es un inútil, que Job es un incompetente y que lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. Y por ende, entonces, es como si dijera Dios, tú, pues solamente tienes puros convenencieros a tu lado. O sea,
pues él te alaba porque es un convenenciero. Tú le das todo lo que él tiene, tú se lo has dado. Entonces es un convenenciero. A ver, nuestra hermana Maribel. Bueno, hay un texto que dice que si buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te viene por añadidura. Pero Ujú. esa búsqueda y ese servicio al Señor debe ser de corazón sincero, porque cuando lo haces por conveniencia o por obtener algún bien físico, pues obviamente el Señor no te va a premiar. Pero si tú le sirves al Señor hasta en la cosa más insignificante, Él siempre te va a premiar. Sí. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que en el libro de Job está el ejemplo de lo que yo veo, de lo que hace a Job? Déjenme, se los leo. Ahí mismo en el libro de Job, en mi opinión, mis hermanos, está un poquito más adelante el texto que nos dice por qué Jehová tiene en gran estima a Job. A ver, déjenme ver. Es cuando habla uno de sus amigos. Aguántenme, déjenme lo encuentro. No sé si alguien se acuerda, si alguien lo anotó. Me acuerdo que esa vez que lo dije, lo anotaron. Ah, miren, aquí está. Es en Job 4, es cuando uno de sus amigos habla. Ya Job ya estaba enfermo, ya había perdido todo, ya tenía la enfermedad, y en Job en un momento primero exclamó, que dijo él, mejor no hubiera nacido, ¿no? Esa fue una de las expresiones que salieron de la boca de Job. Pero si ustedes se van hasta Job 4, le dice su amigo, del 1 en adelante, dice, y respondiendo Elifaz el temanita, y le dijo, si probásemos a hablarte, serte a molesto, mas, ¿quién podrá detener las palabras? Y luego vean lo que dice el 3. He aquí, tú enseñabas a muchos. Fíjense, tú enseñabas a muchos, y las manos flacas corroborabas. Y las manos flacas corroborabas, es decir, ayudaba a los débiles, ¿sí? Por eso las manos flacas, o sea, de las personas que tienen debilidad, dice, tú, ayudabas, ¿no? Corroborabas. Al que vacilaba, enderezaban tus palabras. ¿Ya vieron? Al que vacilaba, que andaba así como que, hey, no sé cómo vivir, no sé cómo actuar, llegaba Job y las palabras que Job le decía ayudaban a la persona y la persona se enderezaba. Y luego dice, y esforzabas las rodillas que decaían. O sea que Job, al que veía que decaía, que lo ayudaba. Entonces, mis hermanos, no es que Job fuera una carita bonita. Creo que en esta parte su amigo nos está declarando las obras que hacía Job. ¿Cómo no lo iba a considerar nuestro Padre Celestial en alta estima si vean qué clase de hombre era? No era un hombre que se estaba rascando la panza, no era un hombre que se la pasaba, ay, viendo el atardecer, ay, viendo el anochecer. No, era un hombre que se preocupaba y que se ocupaba por su prójimo. Sí, también hacía ¿cómo sea? Los sacrificios para sus hijos, porque decían, o sea, que si mis hijos cometan un error, pero eso no era lo más importante. Creo yo, mis hermanos, lo más importante es lo que está diciendo ahí el amigo, que son las obras que Job hacía. Y entonces, mis hermanos, cuando alguien actúa así, por ende, es una persona que también se sabe administrar bien, como lo hizo José el soñador, cuando le dijo precisamente al faraón cómo tenía que actuar con los años de abundancia y con los años de escasez. Porque como bien dice nuestra hermana, cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y la justicia, mis hermanos, ¿a quién se ejecuta? A las cosas. Dígame, cuando tú dices soy justo, ¿es hacia quién? ¿Hacia los muebles? ¿Con quién eres justo? ¿Hacia los muebles? ¿Hacia las cosas? ¿Hacia tu coche? ¿Hacia tu dinero? ¿Con quién eres justo? ¿Con quién? Dígame, ¿con quién eres justo? ¿Con tu perro? Con tu prójimo. No, ¿Con tu con el gente? prójimo. Ujú. Sí, con tu esposa primero, con tus hijos y con tus colaboradores. Entonces, imagínense, si él no hacía Job esas cosas, ¿cómo no recibía agradecimiento de la gente? ¿Cómo no iba a recibir agradecimiento de las personas que veían que sus vidas habían mejorado gracias a la intervención de él? Pues entonces trabajaban con él con esmero, trabajaban con él con alegría, y eso hace que las cosas crezcan. No le robaban, quiero imaginarme que no le robaban, le cuidaban sus animales con cariño, y por eso crecen los animales, porque cuando la gente trabaja con amor, fíjense mis hermanos, díganme sí o no, cuando la gente trabaja con amor, ¿cuál es el resultado? ¿Cosas chafas? ¿Cosas echadas a perder? ¿Cosas podridas? No. Alguien que trabaja con amor hace las cosas bien, aunque sea lo más sencillo, aunque sea limpiar, limpia bien, ¿sí? Y si nosotros no podemos hacer las cosas terrenales bien, ¿cómo podemos esperar ir al reino de los cielos? Yo sí me atrevo a decir que si no sabes limpiar aquí bien cuando te lo piden y no lo haces con amor, yo no creo que vayas al reino de los cielos. Me atrevo a decir eso. Porque es más sencillo. ¿Cómo crees que Jesucristo te va a poner a juzgar al mundo? Por eso dice, si en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Demuéstrame que sabes hacer las cosas sencillas, pero las haces bien, las haces con entusiasmo, las haces con amor, las haces con cariño. Si no, no las hagas. Y esa es parte de aquí, de lo que quiero que analicemos, de lo que el insulto del diablo, porque es un insulto hacia Job y hacia Dios. Está insultando a Dios a través de Job. ¿Sí? Porque claro que Satanás sabe exactamente qué clase de hombre era Job, como también aquí sabe exactamente qué clase de hombre es Jesucristo, pero lo intenta, pues bueno, él va a intentar, ¿no? Y vean cómo cambia cómo es su falsedad, porque cambia el argumento, porque acá primero le dice, Dios, tú lo cuidas. No, no es que lo cuide. O sea, sí lo tiene en estima a Dios, por supuesto, y le bendice, pero es gracias a ese esfuerzo que hace Job, ¿sí? Y que diríamos que Job no tienta a Dios. Diríamos que Job está cumpliendo lo que Jesucristo dice. No tentarás al Señor tu Dios. Job no tienta a Dios. Y por eso aquí cuando Satanás le dice, regresamos aquí a la parte donde le dice, tírate, porque está escrito que él te va a proteger, Jesucristo por eso le contesta, no, no es cierto. No es que Dios va a solapar mi falta de inteligencia en las decisiones que tome, porque eso es lo que es, mis hermanos. Tenemos que tener inteligencia, que es lo que Él nos dio. Ese es el talento que nos dio para tomar las decisiones. Entonces, vean aquí que, bueno, aquí ya le agrego la respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo cuando le dice, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa es una enseñanza que nos hace nuestro Señor Jesucristo, que bien la podemos unir con lo que precisamente nos leyó hace un momento nuestro hermano David, cuando dice que la concupiscencia la debemos combatir desde el pensamiento, para que de esa manera no terminemos tentando a Dios, porque eventualmente tentar a Dios es simplemente atentar contra nuestras propias vidas. Y bueno, tal vez no nos va a dar tiempo ahorita de terminarlo, pero vamos a ir a los que nos alcancen. Ahí puse, son muchos ejemplos, mis hermanos, muchos ejemplos de quienes tentaron a Dios y no sobrevivieron. Pero vamos a ver algunos, ¿no? De los que me acuerdo rápidamente. Tenemos primero a Adán y Eva,
con el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es Génesis 2:17. A ver si alguien nos lee. Raquel, ¿tienes ahí tu Biblia? Sí, a ver, léeme tú, Raquel, Génesis 2:17. Voy, mi hermano. Ya, cállate, no quieres que Nada más que se cerró tu micro. Voy, momento. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien, gracias. Hasta ahí. Y pues sí, ahí está. Adán y Eva tomaron una decisión. Alguien más les dijo, no, no es cierto, no moriréis. Y decidieron hacerle caso a esa otra voz. Y pues este es el resultado. Nos morimos. ¿Sí? Este cuerpo tiene un límite. Punto. No se puede tentar a Dios. Cuando Él dice, esto no lo hagas, ahí está. Lo hicimos, ahí está la consecuencia. ¿Sí? Al menos este cuerpo tiene un límite. ¿Verdad? Entonces se cumplió, no le quisieron creer a la voz de Dios, quisieron creer a otra voz, pues ni modo. Ahora pagamos las consecuencias, ¿sí? Al menos en lo que se refiere a nuestra casa de momento, ¿verdad?